Muy buenas a todos, soy Sergi Barberán y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de El color del dinero. Muy buenas a todos y bienvenidos después de un cierto tiempo a un nuevo episodio del color del dinero. En el capítulo de hoy vamos a hablar de un tema que está en boca de todos y que, a no ser que hayas estado viviendo en una cueva los últimos 6 meses, habrás escuchado seguro: la inflación. Más concretamente, vamos a tratar de ver qué puede hacerse para controlar la inflación y qué peligro tiene para nuestros bolsillos que se lleven a cabo dichas medidas. ¡Comenzamos! Como todos sabemos, inflación es el nombre que da la teoría económica al hecho de que los bienes y servicios que consumimos habitualmente van subiendo de precio año tras año. Por lo general, la inflación no es necesariamente mala, incluso es tolerable siempre y cuando esté por debajo de un valor que se establece como referencia. Aunque este difiere según las particularidades de cada país, podemos decir que más o menos la inflación tolerable es de un 2% anual, es decir, mientras los precios no suban más del 2% cada año, no hay de qué preocuparse. Con este criterio en la mano, la mayoría de las economías occidentales no han tenido que prestar ninguna atención a la inflación como mínimo en la última década. Sin embargo, en 2021 este valor de referencia se vio por primera vez en mucho tiempo superado. Para que nos hagamos una idea, en España mismo la inflación terminó 2021 en un 6,5% anual, 3 veces más que el valor que consideramos aceptable. A nivel internacional, en Estados Unidos, por ejemplo, la situación todavía era más preocupante, con una inflación del 7,1%. La otra cara de la moneda sería la zona euro, donde la inflación cerró 2021 en un 5%, un valor un poco por debajo del nivel español. En cualquier caso, el consenso que existía a finales del año pasado entre los gobernantes del mundo era que la inflación era un fenómeno simplemente transitorio. La causa no era otra que la ruptura de la cadena de suministros que había causado el coronavirus, y tan pronto como la normalidad prepandemia regresase, las subidas de precios terminarían. Todos los organismos prevén que se trate de un fenómeno transitorio y que tendrá que irse atenuando en el curso del año que viene por su propia naturaleza y porque vayan desapareciendo las causas subyacentes, que sí son preocupantes y que estamos siguiendo con atención: los precios de la energía y las interrupciones o las dificultades en las cadenas de suministros globales. El actual repunte inflacionista obedece fundamentalmente a factores de naturaleza transitoria, si bien también es verdad que estos factores podrían tener un grado de persistencia mayor que el estimado inicialmente, de forma que cabe pensar que en los próximos meses seguiremos observando tasas relativamente elevadas. Esta tesis, que era poco realista, terminó saltando por los aires, al menos en Europa, con el estallido en febrero de la guerra entre Rusia y Ucrania. A los problemas que ya existían de las cadenas de suministros se añadió el encarecimiento de la energía, que era algo que ya venía sucediendo durante todo el 2021, pero que se aceleró con la crisis del gas natural que viene de Rusia. A fecha de hoy, el último dato de inflación del que disponemos, que es el del mes de mayo, nos dice que los precios continúan creciendo y que lo hacen mucho más rápido de lo que lo hacían en diciembre. En España, la inflación en mayo fue del 8,7%, en la eurozona del 8,1% y en Estados Unidos del 8,6%, es decir, valores más altos que en diciembre y muy alejados del 2% de referencia. Con estos datos es evidente que la tesis de que la inflación será transitoria y volverá a su nivel habitual por ella misma ha quedado completamente descartada. Por tanto, los distintos países han comenzado ya a tomar medidas para controlarla, medidas que tienen un impacto real sobre todos nosotros. La inflación es uno de los peores males económicos porque tiene un impacto directo sobre el bolsillo de cualquiera. Por un lado, si todo sube de precio, se gasta más dinero en consumir la misma cantidad de bienes y servicios.
Por otro lado, el ahorro también se ve perjudicado, puesto que el dinero que ahorramos hoy, mañana comprará menos cosas. Tratándose de un fenómeno tan nocivo, uno podría pensar, hay que aplaudir cualquier medida que se tome para controlarla, puesto que solo nos puede beneficiar. Pero la realidad es que la inflación es tan perversa que incluso las medidas que se toman para acabar con ella perjudican a los ciudadanos. Para terminar con la inflación, la solución de manual es la subida de los tipos de interés. En general, la inflación suele aparecer porque hay demasiado dinero circulando, es decir, las familias y las empresas están comprando demasiados bienes y servicios para las posibilidades que tiene la economía de proveer esos bienes y servicios. Una parte importante de la actividad económica depende del crédito, es decir, cuando alguien se compra una casa, rara vez lo hace a tocateja, lo suele hacer pidiendo una hipoteca. Lo mismo sucede con las empresas. Para grandes operaciones también suelen pedir préstamos a las instituciones financieras. Todo este crédito tiene un coste, que es el tipo de interés. Si este coste aumenta, será menos atractivo tanto para las empresas como para las familias pedir un crédito, con lo cual habrá proyectos o compras que ya no se podrán hacer y por tanto la actividad económica se va a reducir. Este enfriamiento de la actividad económica va a quitar presión sobre los precios y va a conseguir que la inflación se modere. Esta solución es tan de manual que en la mayoría de países ya se está aplicando. En el Reino Unido o en Estados Unidos, por ejemplo, los bancos centrales ya han elevado los tipos de interés desde comienzos de este año 2022 y en Europa comenzaremos a hacerlo el próximo mes de julio. Las claves serán conocer cuándo y cuánto iban a subir los tipos, y el BCE ha sido contundente. Subirán en julio y en septiembre, primero un 0,25% y después incluso más, dicen, si fuese necesario. Sin embargo, estas medidas no van a ser inocuas para los ciudadanos. Enfriar la actividad económica es un eufemismo del lenguaje político, que en realidad lo que significa es poner obstáculos al consumo y, por tanto, autoprovocarse una pequeña crisis. Esta crisis, como cualquier otra, tendrá un impacto sobre los empleos y las condiciones de vida de la población. Por otro lado, la subida del coste de los créditos afecta a cualquiera que los necesite. Pensemos, por ejemplo, en las hipotecas. El Euribor, que es el índice de referencia que se utiliza para saber cuál es el tipo de interés que se paga por una hipoteca, lleva en este 2022 una impresionante subida, que, de continuar así, encarecerá rápidamente el coste de acceder a una vivienda. Pero las personas y las empresas no son los únicos agentes económicos que utilizan el crédito para financiar su actividad. De hecho, los estados viven en buena medida del dinero que reciben de inversores mediante la emisión de deuda pública. Esta es también una forma de crédito y, por tanto, también se va a encarecer con la subida de los tipos de interés. Esto es algo que ya está sucediendo y que en las últimas 2 semanas ha comenzado a despertar los fantasmas de la crisis de la deuda europea del año 2012. En diciembre de 2021, el coste que tenía para España pedir dinero prestado a 10 años era del 0,57% anual. A día de hoy, tan solo 6 meses después, este coste se ha incrementado hasta el 2,5% anual, y no parece que la cosa se vaya a quedar ahí. Aunque es verdad que ha crecido de forma rapidísima en tan solo medio año, este coste no es todavía demasiado alto. Históricamente, España ha estado pagando entre el 5 y el 6% anual por emitir deuda a 10 años. Sin embargo, si continúa subiendo y se acerca a esos niveles históricos, esto tendrá unas claras implicaciones presupuestarias. En el año 2021 y también en los años anteriores, España no cuadró las cuentas públicas, es decir, que gastó bastante más de lo que ingresó para proveer los servicios básicos como las pensiones, la sanidad, la educación, etc. Este desajuste solo tiene 2 posibles soluciones.
En primer lugar, emitir deuda para cubrir la diferencia y, en segundo lugar, recortando los gastos para ajustarlos a los ingresos. Es evidente que la solución más impopular y más dañina para el ciudadano es la de recortar los gastos, como sucedió a raíz de la crisis económica de 2008 y todos recordamos. Que se optase entonces por esta solución no fue casualidad, sino que estuvo condicionado porque el coste de emitir deuda en aquel momento era demasiado alto como para convertirlo en una opción viable. Cuando estalló la crisis del coronavirus, sin embargo, el coste de emisión de la deuda española era mucho más bajo que en 2008 y, por tanto, España pudo emitir deuda para superar la crisis sin tener que recortar. Sin embargo, todo esto podría cambiar si los costes de la deuda volviesen a los niveles históricos e imposibilitasen entonces continuar emitiendo para cuadrar las cuentas públicas. Es importante también no ser alarmistas. Aunque las condiciones de financiación de España están empeorando rápidamente, estas solo afectan a las nuevas emisiones de deuda que hace España, es decir, toda la deuda que se emitió durante el periodo del coronavirus sigue costando muy poco a las arcas públicas. Aún así, y precisamente porque en los últimos años ha costado muy poco emitir deuda, el Estado no se ha preocupado demasiado por cuadrar las cuentas, y a largo plazo esto sí que puede ser un factor de riesgo muy importante con los nuevos tipos de interés más altos. Es por ello que sería deseable comenzar a pensar que si la inflación va a quedarse con nosotros un cierto tiempo, la época de los tipos de interés superbajos de la última década se ha terminado y, por tanto, es mejor que comencemos a cuadrar nuestras cuentas cuanto antes para evitar en el futuro tener que recortar abruptamente. Todo ello nos tiene que hacer pensar que la inflación descontrolada es uno de los fenómenos económicos más peligrosos, tanto por lo que ella misma implica como por el hecho de que las medidas que se están tomando y se tomarán para mantenerla bajo control no son inofensivas para la vida de todos nosotros, ya seamos familias, empresas o incluso el propio Estado, que también se ve amenazado. Con esta reflexión nos despedimos y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio.